Escuchas a Héctor Salas en Radio. Me escuchas en este 16 de mayo del año 2024. Comenzamos con portadas. Periódico El Universal. La Sedena contrató una red de empresas corruptas, factureras, para la obra de un tren en Sonora. La empresa encargada del proyecto es parte de una estructura de compañías señaladas por crear empresas fantasma y defraudar al Congreso local de Sonora. Bueno, pues ya saben que López Obrador todo lo que toca lo pudre, todo lo que toca lo corrompe y el ejército ya es una cueva de ladrones y corruptos. Lo vimos cuando defendió al narcosecretario de Peña Nieto Cienfuegos y hasta le dio una condecoración. Lo vimos cuando pues se le escapan los militares que participaron en la masacre de Ayotzinapa, aunque lo que fue su prioridad liberar fueron más de 130 criminales. Bueno, tras este breve recordatorio, ahora comunicamos que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó un contrato por más de 647 millones de pesos a una empresa conocida como 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos SADCB, compañía que, por sus integrantes, forma parte de una estructura de firmas que ha sido señalada por crear facturas falsas para evadir impuestos y empresas fantasma. Socios de la compañía iniciada en el año 2020 con el gobierno narco de López Obrador, pues han creado otras empresas que han sido señaladas de defraudar por montos millonarios las arcas del Congreso de Sonora y del Ayuntamiento de Empalme, Sonora. La red se forma de al menos 7 firmas, 7 empresas que con el paso del tiempo intercambiaron de socios y traspasaron las acciones y cambiaron los puestos de trabajo sin motivo aparente. Por invitación de la Sedena, se delegó a esta empresa, la 3PM, un tramo de reubicación de las vías del ferrocarril que va de Guaymas, Nogales, Sonora, justo en la parte serrana ¿no? Y bueno, pues esto tiene un impacto ambiental fuerte. El fin de la obra es sacar las vías del tren de la ciudad porque al modernizar el puerto de Guaymas, Sonora, se prevé un aumento del flujo de vagones de 4 a 30 trenes al día. Al cuestionar a Alfonso Laborín, director de 3PM, al cuestionársele sobre esto, negó cualquier irregularidad en las obras y se separó, dice que no tiene nada que ver con Mario Aro, presunto fundador de la empresa. Pues ahí ya tienen la gran corrupción de la Sedena. Eso es un caso. Pero también tenemos libros como el de Anabel Hernández que indican que pues el narcotráfico le pasa dinero a la Sedena para permitirle operar. Trae en su portada el periódico El Universal una fotografía del cínico y sinvergüenza Omar García Harfuch. Este sujeto, que fue denunciado en el caso Ayotzinapa por recibir más de $200,000 mensuales del grupo criminal Guerreros Unidos, es un aliado corrupto de Claudia Sheinbaum y en el libro de Anabel Hernández, La historia secreta de AMLO y el narco, de AMLO y el cártel de Sinaloa, señala que Omar García Harfuch es un criminal que trabaja para el cártel de Sinaloa. También existen en internet muchas denuncias en contra de Omar García Harfuch, hijo de la actriz mexicana María Sorté, de practicar tortura contra civiles. Dice Omar García Harfuch: ganaremos la Ciudad de México. Falso que haya contienda cerrada. Asegura que Sheinbaum será la presidenta y que ella decidirá si él se queda en el Senado o se pasa a formar parte de su gabinete. Omar García Harfuch, mire qué vueltas da la vida, es hijo del que participó en el tiroteo de 1968 en Tlatelolco. Y curiosamente, el tiroteo de la Plaza Tlatelolco fue instigado por los padres de Claudia Sheinbaum, quien formaba parte de la organización criminal conocida como Partido Comunista de México. Ellos, desde el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones educativas,
invitaban o movilizaban a los jóvenes a cometer delitos contra el gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz. El papá de Omar García Harfuch formó siempre parte del PRI. El abuelo de Omar García Harfuch era un asesino al servicio de Pancho Villa, el asesino y violador, el terrorista, que la falsificación histórica lo pone como un héroe nacional. Esa es la historia de una piltrafa humana como Omar García Harfuch, que hace poco era novio de Ninfa Salinas Sada, hija del empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Por cierto, recuerdan que se decía que estaban enamistados, ¿no? Que el dueño del Banco Azteca estaba enamistado con López Obrador. Y quedó en completo silencio, que se descubrió que el partido narcotraficante Morena, en el Senado de la República de México, a través de Ricardo Monreal, intentó darle poderes especiales al Banco Azteca, únicamente al Banco Azteca, para que pudiera cambiar divisas internacionales, lo cual facilitaría que dicha institución cometiera lavado de dinero. Los de Morena querían darle el poder a Salinas Pliego de tener funciones por encima del Banco Central, de Banjico. Qué cosas, ¿no? Finalmente la reforma no pasó, pero sí se estaba intentando que pasara. Sí hubo la intención de que ese cambio se diera en las leyes para favorecer los intereses de Salinas Pliego. También sabemos perfectamente que Delfina Gómez hizo un fraude millonario con esta tontería de con la Fundación Azteca de las orquestas Azteca. Defraudaron a varios maestros y se robaron el dinero. También sabemos que Marcelo Ebrard, con la autorización de López Obrador, desvió más de 31 millones de dólares a Banco Azteca de Honduras. El Banco Azteca de Honduras está dirigido por la cuñada de Marcelo Ebrard. Bueno, digo cuñada, en realidad es otra de sus amantes. Rosalinda Bueso tiene una hermana que se llama Viviana Bueso Asfura y ella es la presidenta del Banco Azteca de Honduras. Honduras, que es un país también controlado por el narcotráfico socialista, del cual forma parte Morena. Entonces, ¿realmente ustedes creen que Salinas Pliego de pronto se volvió opositor al régimen de López Obrador? Más bien yo no le tengo confianza, como que no le creo. Vamos con otro titular. Bueno, pero es que todo esto yo lo sé por fuera de los medios de comunicación, porque esto no se animan a decirlo los canales de televisión. ¿Por qué? Pues porque los empresarios son amigos de él, o le tienen miedo, o bueno, le tienen miedo a los dos, tanto a Salinas como a López Obrador. Vamos con otro titular. Xóchitl Gálvez, la disputa entre Claudia y yo es únicamente, pues sí, porque pues Álvarez Maínez no figura en ninguna parte. Esta contienda es de dos mujeres. Mario Delgado rechazó que Morena esté financiando a Jorge Álvarez Maínez, dice, porque no tendría ningún sentido. Claro que sí tiene mucho sentido. Ahorita tenemos la nueva encuesta que le da una ventaja de 21.1% por encima de Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez realmente aventaja en 21.1% a Claudia Sheinbaum, según esta encuestadora, realizada por María de las Heras. Y entonces eso es lo que explica. De las Heras de Motecnia explica perfectamente que esos 21 puntos por encima de Claudia Sheinbaum, que lleva de ventaja a Xóchitl Gálvez, contradicen completamente las encuestas falsas, las más de 20 encuestas falsas que ha pagado López Obrador para favorecer a la narcocandidata Claudia Sheinbaum, que tiene la simpatía de un cadáver. La candidata israelí tiene la simpatía, la gracia y el carisma de una tortuga muerta. Así se los digo. No es una persona que puede emocionar porque es una persona extranjera, completamente ajena a los sentimientos de la nación, completamente ajena al sentir y al carisma que tiene Xóchitl Gálvez, porque así somos los mexicanos, así somos los hidalguenses.
somos más de broma, somos más de relajo, en tanto que pues esta Sheinbaum pues es la candidata judía, la candidata safia, con cara de cadáver, aburrida, que siempre está hablando así. Vamos a gobernar. La Porro, que tenía 38 años y se dedicaba a delinquir en la UNAM. Pues es un personaje gris, opaco, la comparan por ejemplo con una lagartija porque pues está así toda flaca, largotona, narizona, y con esa cola de caballo que hace que se vea más el cráneo que ya se le está saliendo por la frente. Pues sí, era lógico, yo nunca creí en las encuestas estas que estaban presentando el narcopresidente López Obrador. Lo que pasa es que las encuestas corruptas como Mitofsky se utilizan constantemente para ir programando mentalmente a las personas y que se vayan haciendo a la idea del fraude que van a cometer, del robo que se va a cometer, porque el narcotráfico va a estar operando para destruir las casillas electorales donde los datos no le den a Sheinbaum. También ya se está anunciando que el INE está cambiando todo el proceso que antes se hacía para llevar los votos. Hay muchas cosas anormales en estas elecciones. La principal es que el INE está dirigido por una mujer corrupta llamada Guadalupe Tadei, que es una militante de Morena. Ahora ella es la consejera presidente del INE. Nótese que López Obrador ya no ataca tanto al INE como antes y que este INE corrupto se niega a sancionar los actos anticipados de campaña durante 5 años de Claudia Sheinbaum, en que se gastaron más de 83 millones de pesos, que Claudia Sheinbaum no declara y al INE no le interesa que los declare. Pues ahí tienen lo que va a ocurrir. Pero de todas formas, vale la pena saberlo, vale la pena saber todo cómo se está dando, porque el narcopresidente se debilita, en serio que se debilita, y está muy desesperado. Ya está precisamente preparando toda la ola de violencia, incluso esta desestabilización en la UNAM que le salió mal porque resultó una persona muerta en el CCH de Naucalpan. Todo eso lo está movilizando López Obrador. Destaca orden de informar sobre las armas. El Centro Nacional de Inteligencia ignora la instrucción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos de dar a conocer los archivos respecto al tráfico de armas. Ya ven que López Obrador dice quejarse mucho de que las empresas de Estados Unidos fabrican armas y que las venden ilegalmente en México, pero ¿qué creen? El primero que oculta de dónde sacan las armas, el primero que oculta cuál es la ruta que siguen las armas, es el mismo López Obrador. Y yo lo relaciono con otra cosa. Cuando fue la filtración de los hackers de Guacamayas, me di cuenta rápidamente, todos nos dimos cuenta, que ahí dice que las armas que usan los narcotraficantes son de fabricación estadounidense, las compra el ejército y posteriormente las revende a los grupos criminales de la droga. Entonces, ese sería un motivo por el cual ocultarlo. El Centro Nacional de Inteligencia, conocido como CNI, ignoró una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que le ordenaba diera a conocer toda la documentación que generó en el año 2019 a la fecha relacionada con el tráfico de armas de Estados Unidos a México. En marzo, el INAI le exigió que diera a conocer esta información, que resultaba relevante porque aportaría datos sobre la seguridad pública, violencia y los delitos cometidos con armas de fuego extranjeras en este país. El Universal pidió información vía transparencia y esa organización de inteligencia, la CNI de López Obrador, confirmó que esta información se oculta por 5 años por orden del presidente. El presidente, el narcopresidente, no quiere que usted y yo sepamos quién abastece de armas a los narcotraficantes. Armas que incluso muchas veces son superiores a las que utiliza el ejército mexicano. No le conviene a López Obrador. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, dice: la gente sabe que es una contienda final entre dos mujeres, así que fuchi con Álvarez Maínez. Claudia Sheinbaum dice: están muy desesperados porque están muy abajo en las encuestas. Ya sabemos que tú pagas las encuestas corruptas y que también te patrocina el narcotráfico, como lo hizo en su momento con el narcopresidente López Obrador. El libro de Anabel Hernández
señala perfectamente que Claudia Sheinbaum, la heredera, así la pone, ella es la que tiene un cártel propio operando en la Ciudad de México. Ahí nada de que llega el cártel de Sinaloa y quiere repartir la droga. Ahí quien reparte es Claudia Sheinbaum la droga a través de Omar García Harfuch y los policías de la Ciudad de México. Y esto es gravísimo, pero está plenamente confirmado cuando se detuvo al Barrabás o cuando se descubrió que Omar García Harfuch defendía a los extorsionadores de los comerciantes de la Merced. Y este iba a ser familia de Ricardo Salinas Pliego, solo para que se den una idea. Y este tipo tiene familia en Televisa y en el Ejército. Periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. La libra premier eslovaco. A ver, quiere decir que de puro milagro se salvó del atentado que sufrió Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, quien es un ministro distinto y polémico porque es un ministro, vamos a decirlo, conservador. Y si alguien lo odiaba era precisamente la extrema izquierda de Eslovaquia. Fue reportado fuera de peligro después de que un sujeto le disparó en 5 ocasiones mientras el funcionario saludaba a simpatizantes después de reunirse con integrantes de su gabinete. El agresor, no me lo van a creer, el agresor es un señor de 71 años de edad y resultó obviamente detenido al no poder huir de la escena del crimen. Bueno, detienen extinción de fideicomisos judiciales. Ya ven que el presidente López Obrador, pues hasta el momento se ha robado 40,000 millones de pesos de las Afores, de las administradoras de fondos del retiro, de las pensiones, ¿no? De personas mayores de 70 años de edad, pues también estuvo intentando robarse los fideicomisos de los jueces, magistrados, secretarios de acuerdos, de todos los que trabajan en un tribunal. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frena este intento de robo de AMLO. Los ministros rechazan el proyecto de la corrupta Lenia Batres, hermana del porro sinvergüenza Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien propuso levantar la suspensión concedida contra la eliminación de 13 fondos que tienen dinero por más de 15,000 millones de pesos que sin motivo ni razón el narcopresidente López Obrador dijo: este dinero es mío. Es un ratero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró como intocables los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación con más de 15,000 millones de pesos que estaban destinados para apoyar a las víctimas del huracán Otis. A ver, si el narcopresidente López Obrador no se hubiera robado el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, pues no se tendría... Bueno, es que ya estoy incluso yo incurriendo en una... En darle un poco de razón al narcopresidente, y eso es un error. A ver, el narcopresidente López Obrador se robó el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, y por eso no hubo dinero para ayudar a las víctimas de Otis. Acapulco sigue destruido hasta la fecha. Ya son 7 meses y no se recupera. Y bueno, como no había el dinero porque se lo robó el narcopresidente, se le ocurrió decir que ahora se iba a robar 13 fondos, 13 fideicomisos, con 15,000 millones de pesos que para ayudarlos. ¿Y de dónde saca el narcopresidente que el Poder Judicial estaría obligado a perder sus fideicomisos por ayudar a las víctimas de Otis cuando él se robó el dinero del Fondo de Desastres Naturales? Es que es demencial. Es demencial lo que hace este sujeto. Por mayoría de 4 votos, incluido el de la ministra Yasmín Esquivel Moza, la segunda sala rechazó el proyecto de la corrupta Lenia Batres, quien... A mí me gustaría leer el proyecto, Francamente me gustaría conocer el proyecto de Lenia Batres, porque yo no soy capaz de comprender cómo puede alguien que dice saber leyes, cómo puede alguien intentar torcer tanto la ley en una interpretación deshonesta y corrupta para decir que se van a robar 13 fideicomisos, que para ayudar a la gente del huracán Otis. Quien proponía revocar la suspensión definitiva con efectos generales otorgada a los trabajadores judiciales inconformes con la eliminación de los fondos. A ver, esto no es algo que lo esté exigiendo la Corte, sino todos los trabajadores de los juzgados, también los si también forman parte de ello, creo que son los abogados de oficio. O sea, el robo era una cosa atroz contra el Poder Judicial.
el presidente, que es un delincuente, obviamente que odia completamente todo lo que tenga que ver con jueces, impartición de justicia, con el cumplimiento de la ley. Es una forma de golpear, de maltratar a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Era una intención del presidente López Obrador de humillarlos, de pisotearlos, de escupirles, de hundirlos en el fango, de quitarles algo que era suyo. Era la forma en la que él presumía ser el presidente arrogante por encima del Poder Judicial. Pues ahora le suspenden esto. Y su ministra, pues su ministra no sirve de nada, la tal Lenia Batres. Con esto, el asunto fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales, un viejo adversario de López Obrador, quien debe de elaborar un nuevo proyecto que refleje el criterio de la mayoría de la sala, es decir, la protección de estos fondos, de estos 13 fondos que AMLO quería tomar indebidamente, sin ninguna justificación ni derecho quería tomar. Vamos con otra nota. 66% de las casillas ya tienen funcionarios electorales a casi 2 semanas. El 66% de las 170,000 casillas que hay en la República Mexicana ya tienen con el personal que van a contar. Xóchitl Gálvez llamó a que se vigile perfectamente las casillas, pues el peligro de un robo es latente. Obispos llaman a votar en libertad, pero que participen, porque es muy importante. De hecho, no sé si lo han visto, pero hay un spot que se reproduce constantemente en esta estación de radio en el que se nos invita a votar porque dicen que cada voto tiene el valor de más de 800,000 pesos del presupuesto nacional de egresos. Así que todos tienen que participar en las elecciones y el voto tiene que ser bien razonado. No se vale votar por Morena. Las elecciones federales le dan impulso a la economía. En los años en que hay elecciones federales, la economía dicen que debería de acelerarse, no deprimirse como estaban tratando de decir algunos analistas políticos que querían justificar que México no crece que por las elecciones. Falso. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se planta en el Zócalo de la Ciudad de México. Dicen que le reclaman cosas a López Obrador. Que yo tenga entendido, la corrupta CENTE casi no le protestó en este sexenio a López Obrador, porque estos son unos delincuentes que se vieron muy favorecidos cuando López Obrador destruyó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que lo único que pedía la supuesta reforma educativa, que no era educativa, era administrativa, era que los corruptos, estos que se dicen maestros, primera, que se les contabilizara. ¿Cuántos de estos que se dicen ser maestros hay? Porque hay muchos que estarían cobrando y a lo mejor ni existen. También se estaba pidiendo que fueran evaluados, porque qué clase de cosas están enseñando a los alumnos. Cada vez salen peor en las pruebas, en las evaluaciones, cada vez el promedio es más bajo, y eso no tiene que ver tanto con los niños, sino con la mediocridad de los docentes. Y eso era lo que ellos decían que los violaba, que violaba sus derechos, una reforma de esa naturaleza, una reforma tibia, pero que todavía, dijéramos, estaba bien la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Muy débil, porque en realidad debió de despedir a todos estos, pero iba más o menos por ese asunto de evaluarlos y de que no se heredaran las plazas. Y todo eso lo destruyó López Obrador y liberó también a Elbaster Gordillo. Recuérdese que ese también era el pacto de López Obrador, liberar a Elbaster Gordillo. La 35 años PRI, que se robó millones del sistema educativo, bueno, pues con ella pactó para tener el voto precisamente de el CENTE, que es distinto de la CENTE. También López Obrador cumplió con la CENTE, liberando a secuestradores y asesinos de dicha organización. Y así tenemos el peor sistema educativo del mundo, incluso por debajo de países de África, gracias a los pactos del narcopresidente. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues dice la CENTE que se manifiesta que porque necesita más dinero, o sea, son extorsionadores. Y en respuesta, el narcopresidente López Obrador promete aumentarles el salario en un 10%. Vamos con el panfleto de la jornada. El órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador, un panfleto amarillista de izquierda, dice: rechaza toda expropiación a Vuelcan.
Congreso de Estados Unidos amaga restar soberanía de México en Quintana Roo. Amenaza multar a los buques que usen puerto arrebatado a ese consorcio. Su objetivo es que López Obrador desista del control de esa cantera. Aseguran que se frenan proyectos de construcción en el vecino país y bla, bla, bla. El presidente no respetando lo que ya se había pactado, los negocios que ya estaban plenamente vigentes y legales trabajando en México, y lo que busca es buscarnos un problema diplomático con los Estados Unidos de Norteamérica, que realmente le han pasado muchas porque el narcopresidente utiliza a México contra los migrantes y eso le gusta a Estados Unidos. Ganarán maestros 10% más, dice López Obrador, no dice de dónde sale el dinero, de dónde se lo va a robar. Evitaremos la trampa de la violencia, vallas en Palacio Nacional hasta el fin de los comicios. O sea, dijeran por ahí, dijeran por ahí vulgarmente, ¿no? El hinche miedo que tiene el narcopresidente a que se le revele el pueblo de México. Por eso va a seguir dejando sus vallas. Pero ya se dieron cuenta que es fácil derribarlas cuando son turbas realmente fuertes. Tiran esas vallas. Y a menos que utilice un helicóptero, yo creo que el narcopresidente no podría escapar del Palacio Nacional. Se disparó en un 10% el robo de tráilers, dice la MIS, sobre todo en Estado de México, gobernado por Delfina Gómez de Morena, en Puebla, gobernado por Morena, y en Veracruz, gobernado por Morena, van a la cabeza. Se han robado transportes de carga por 9.421 unidades en tan solo un año. En tan solo un año. Esto lo escribe Clara Cepeda para el periódico Reforma. Mire, esta es la única nota que yo le he visto en semanas al periódico Reforma en su portada que habla con la verdad. Se han robado más de 9.421 unidades de transporte de carga en las carreteras del Estado de México, como la autopista México-Querétaro, en Puebla, en Veracruz, todos gobernados por Morena. Bueno, pues qué bueno que haya todavía algunas personas coherentes dentro de la jornada, pero lamentablemente yo creo que no tardan en despedirla, por haber puesto ese titular en la portada. El Financiero, que es bien palero de Morena, apunta el consumo a nulo crecimiento en abril. Anticipa indicador oportuno estancamiento del gasto privado en el cuarto mes del año tras alza de un 0.1% en marzo. El consumo privado en México estaría por interrumpir su tendencia alcista. A ver, un 0.1% en marzo no era un alza tampoco, ¿eh? Está perdiendo dinamismo el consumo. Fíjense cómo se contradice el periódico El Financiero. Un día anterior se deshace en elogios supuestamente por la captación de inversión privada directa extranjera y ahora reconoce que se está desacelerando el consumo, que no hay confianza del consumidor. En abril el indicador oportuno del consumo privado tendría un estancamiento mensual, el cual se daría tras un avance del 0.1% en marzo, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Máximos históricos en las bolsas de Wall Street. Los datos de inflación en Estados Unidos enviaron a los principales índices bursátiles de la bolsa de Nueva York máximos históricos, de donde el Standard & Poor's 500, alcanzó su récord de 23 en 2024 y superó los 5.300 puntos, al renovarse las apuestas de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en septiembre. Desacelera la inflación, la economía de los Estados Unidos, advierten crecimiento inmobiliario voraz alrededor del Tren Maya, que serían pues puros contratos corruptos de la familia de López Obrador. Ahí junto al Tren Maya, Amílcar Olán, prestanombres de los hijos de López Obrador, compró terrenos, compró el metro cuadrado a 6 pesos, cuando ahí el metro cuadrado tiene un valor superior a los 1.200 pesos. Así la corrupción con ellos. Y ahora dicen que alrededor del Tren Maya van a construir muchos edificios que van a terminar de matar, de asesinar a toda la selva maya. Vean lo que implica votar por un estúpido, por un ladrón. Vean lo que significa.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busca nulidad de la elección, se iría al basurero de la historia. Reclama el narcopresidente López Obrador que ya ve posible que sea anulada la elección. Pues sí. Mire, tantas veces que se metió López Obrador acumulando más de 330 denuncias en su contra ante la Comisión de Quejas y Denuncias Electorales del INE por precisamente estar violando y violando y violando la Constitución y las leyes electorales, pueden anular esta elección. Yo estaría de acuerdo con que se anularan los votos donde domina el narco. Por ejemplo, los votos de Sheinbaum del estado de Guerrero tienen que anularse, porque son votos del narcotráfico, no del pueblo de México. Tienen que anularse también los votos de Sinaloa, de Sonora y muy probablemente de varias partes de Jalisco. Digo, porque si vamos a hablar de equidad electoral, tiene que quitársele los votos y el apoyo del narcotráfico a Sheinbaum. Ella, por ejemplo, también Tamaulipas. Sí, porque tenemos un video de gente del cártel del Golfo en Tamaulipas exigiendo el voto por Claudia Sheinbaum. La columna armada amenaza de muerte a las personas en Tamaulipas si no votan por Sheinbaum. Esto lo reveló Código Magenta, por cierto. Vamos con la portada del periódico Reforma. Adentro agasajan, afuera los empujan y los golpean. Bien. La cúpula corrupta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es agasajada por López Obrador dentro del Palacio Nacional con comidas y hasta con postre, un 10% del aumento salarial, mientras que afuera, los de la CENTE y los normalistas intentaron infructuosamente derribar el muro metálico para reclamarle a López Obrador para vandalizar el Palacio Nacional, que por cierto, ese Palacio Nacional es nuestro, no de López Obrador. Y así fue como se lleva pues el sexenio López Obrador. Así es como termina este sexenio, en el que los grupos más de izquierda quedaron como tontos porque pues no les cumplió todos sus caprichos el narcopresidente y están enojados. El principal titular es acusa jueza presión de López Obrador y de Arturo Saldívar. Denuncia a Sandra Robledo ante el Consejo de la Judicatura Federal. Muy interesante porque ayer estamos escuchando que el juez Roldán dice que tiene más audios, dice, en el que se escucha cómo los jueces son amenazados, cómo son extorsionados por órdenes de López Obrador, a través de Arturo Saldívar. Revelan molestia gubernamental por decisiones de jueces. La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña aseguró que hubo presiones por parte de la gente de López Obrador porque pues no quería que fallara conforme a algunos criterios de la ley. En entrevista para Grupo Reforma, la juez Robledo reveló que sufrió presiones por parte de AMLO y del ministro Arturo Saldívar, entonces titular de la Corte, y de la Sedena, ya que le exigían resolver en favor siempre del ejército, para que le fueran adjudicados como propiedad un rancho conocido como el Rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, que se disputaba con un prestanombres, del exgobernador Javier Duarte. A ver, puede que Javier Duarte fuera un corrupto, ¿no? Pero de todas formas, si correspondía, digamos, en este aspecto legal, a favorecerle a ellos, y López Obrador le estaba exigiendo que fallara en contra, pues eso es violatorio de la ley. Lo que nos urge es que se pueda ya usar el bien, es decir, el terreno, el rancho. Ya tienen material adentro, ya están trabajando. No se puede parar por una simple decisión de usted, le decían a la jueza. Dice que le espetó Carlos Alpizar Salazar en el piso 14 de la sede de la Judicatura, donde era el secretario general. La jueza denuncia, me decía que el señor Saldívar estaba muy preocupado y el presidente López Obrador molesto, al igual que el general, se refiere a Sandoval, porque ya había puesto al ejército en posesión de ese bien. Pues muy mal hecho, ¿no? Porque si no tienes, ¿cómo vas a tomar posesión de un bien que no? Así conozco a muchas personas que andan haciendo destrozos
en terrenos que no son suyos, digo, legalmente todavía no constituido, y pues se ponen muy soberbias, muy groseras. Pero no podían continuar las obras. No sé qué obras, agregó. Pues sí. Pues qué obras podrían estar haciendo ahí también. La juez Robledo Magaña fue quien concedió la suspensión definitiva conforme a la ley, que no debían de estar ahí presentes los de la Sedena. La transferencia del 66% de esta extensión territorial a la Sedena. Bueno, pues es una portada muy fuerte la que tiene hoy Reforma. Seguro que es contra las intenciones del mismo editor. Y pues confirma lo que ya sabíamos, ¿no? Lo que obra en los audios, que pues López Obrador se metió, cuando estaba Saldívar como presidente de la Corte, se metió en el Poder Judicial e hizo y deshizo ilegalmente. Esto puede tener consecuencias muy graves legales. Violar la ley de esta forma, esto es una corrupción enorme, o sea, tratar de manipular a los jueces para que dieran un fallo favorable a sus intereses es muy grave. 4 días de contingencia ambiental, mucha contaminación en la Ciudad de México, demandan que sean sancionados los derrames contaminantes de Pemex. Una columna de Diana Gante. A pesar de las recientes accidentes y derrames que se han registrado por parte de Petróleos Mexicanos Pemex, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente ASEA no ha sancionado a la corrupta petrolera estatal, que ha contaminado gravemente agua. ASEA, encargada de velar por el cuidado ambiental en las actividades del sector de hidrocarburos y dirigido por Ángel Carrizales, no se ha pronunciado, no ha hecho nada sobre las afectaciones que ha cometido Pemex en contra del medio ambiente. Pues ¿qué quieren que haga si está controlada totalmente por Morena? Me quieren silenciar, denuncia Lili Telles, candidata al Senado de la República por el PAN PRI PRD, dice que la quieren silenciar, la candidata a Sonora. Que el INE haya ordenado que no pueda participar en el espacio de Ciro Gómez Leiva es una presión de censura. Ella dice que el INE le dice que es sobreexposición, o sea que no la pueden ver mucho, en tanto que deja la mañanera corrupta de López Obrador donde se promociona el voto para Claudia Sheinbaum. Dice que lo que hacen por equidad de la contienda, dice que el INE le asegura que es simplemente por mantener la equidad de la contienda, pero sabemos perfectamente que aquí no hay equidad. Pues sí, no hay equidad porque pues se le está dando el favor a Sheinbaum. Dicen ahora que una taquería ha recibido el premio Michelin. Se trata de como el reconocimiento de buenos restaurantes. Que es raro, ¿no? Porque, bueno, no quiero desilusionar un poco ni hablar mal de la taquería, pero digo, viendo la taquería no es un restaurante lujoso y generalmente los que reciben esas estrellas Michelin son restaurantes que no solamente tienen buena comida, buena higiene, sino también que son lugares, edificios con ciertas características y espacios que le harían completamente distinto, pero a lo mejor las normas de Michelin han ido cambiando. Entre puestos ambulantes que venden ropa interior, tangas y cosas de ese tipo, artículos celulares usados, chatarra, chamarras, olores a bisteces. Usted sabe a lo que huele un mercado, ¿no? Todos compramos o hemos comprado en un mercado. Y esto está en la colonia San Rafael. Ahí se encuentra también una taquería que ha recibido varias estrellas Michelin. Bueno, perdón, ha recibido una estrella Michelin. Hace 56 años comenzó su historia. Uno de los fundadores, Juan Hernández González y Josefina Alonso Ruiz, quienes encontraron, pues en esta forma de hacer comida, una forma honrada, muy respetable, de hacer negocio. El taco como el platillo estelar.
Y bueno, pues se les ha considerado por parte de los evaluadores de Michelin que merece una estrella. O sea, es un lugar recomendado por ellos para comer tacos. Yo creo que Michelin dijo, vamos a integrar pues una amplia variedad de alimentos, porque finalmente el taco pues es el alimento nacional, es el platillo más reconocido de México. Y si el taco es unido obviamente a esta clase de comercios, taquerías, pues tenía que ser el sitio reconocido. Ahora, yo no sé si en otros restaurantes, en los restaurantes lujosos de la Ciudad de México, se preparen tacos de esta forma y tengan más estrellas Michelin. Pero es de reconocerse, o sea, lo singular, lo importante de esta noticia es que se trata de una taquería en un lugar que no es ubicado como lujoso y al cual se le da ese reconocimiento. Creo que es una noticia amable. El periódico Milenio dice lo siguiente: Jorge Cepeda Patterson, nadie va a declinar ni a renunciar, eso es más que obvio, claro. Claro, porque ya es el pacto corrupto entre AMLO y el Partido Naranja. Susana Moscatel dice, negocian con Netflix unos cuantos capítulos más de 3 cuerpos. Maurán Soto Antaki dice, el gran valor a cuidar es Egipto como interlocutor. Se refiere obviamente en el conflicto entre Gaza y el Estado de Israel, porque si Egipto se pierde como interlocutor, pues entonces quedan muy solos. Como titular principal tiene, hecha con impresora 3D, una de cada 10 armas que han sido confiscadas por la DEA. Ya no son solamente armas de fabricación estadounidense, sino un modelo hecho en 3D. El origen casero e ilegal de las Ghost Gun, o sea, de las pistolas de alma, dificulta, el rastreo y apenas hay 40 detenidos por la producción de esta clase de armas en el año 2022. Así lo reporta la agencia, la DEA y otras agencias de Estados Unidos. Las armas fantasma serían entonces las Ghost Guns. Se fabrican con piezas de una impresora 3D que confecciona objetos tridimensionales que después se pueden ensamblar. También se habla de metanfetaminas. En España, el golpe que le reportamos ayer de más de 1.800 kilos de droga que fueron detenidos por la Guardia Nacional de España. Un duro golpe para el cártel de Sinaloa y algo que seguramente no le gusta a López Obrador, que se descubra que sí, desde el aeropuerto de la Ciudad de México salen kilos de droga, como lo dijo Anabel Hernández, y llegan a España. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, toma el aumento del 10%, pero dice que es insuficiente. O sea, que tampoco crean que están muy contentos con López Obrador. Pues para la gente siempre va a ser insuficiente el dinero, sobre todo con la inflación. Ya entrando un gobierno corrupto como el de AMLO, en la lógica de darle todo lo que pidan los académicos, darle todo lo que pidan, pues siempre van a pedir más. Es como ese cuento, hay un cuento alemán de un pescado al que le pedían deseos, búsquenlo. No me acuerdo ahorita cómo se llama el cuento, pero se trata de un hombre que tiene una mujer y siempre le pide cosas más. O sea, el pez que no era un pez, era algo así como un príncipe hechizado, le concede varios deseos al hombre, que era muy pobre. La mujer le pidió que le diera por lo menos una casa pequeña porque lo había dejado vivir, no se lo comió. Entonces sí se la da. Pero después la mujer, razonando, dice, bueno, ¿y por qué no le pides una casa más grande y un caballo? Y así. Así va hasta que le pide cosas que se consideran hasta imposibles. Y de todas formas no se sació. El Economista. Dato de inflación de abril en Estados Unidos da subidón de 15 centavos al superpeso. No existe el superpeso. Hay mucha inflación. Cada vez alcanza menos para comprar. El índice de precios de Estados Unidos bajó tras 2 meses de aumentos. El anuncio propició alzas en los mercados bursátiles. Con ese y otros datos, la Fed tendrá referencias para definir eventuales bajas de la tasa de interés. Cuando baja la tasa de interés en Estados Unidos, se vuelve menos atractivo para las inversiones
y entonces eso hace subir al peso. Por eso es que dicen que esta noticia pudo darle 15 centavos al peso. 15 centavos que no sirven de nada porque en realidad el dólar se encuentra a más de 18,700 pesos. Un dólar se cambia por 18,700 pesos mexicanos. Eso fue lo que nos dejó la criminal Revolución Mexicana, la pérdida completa del valor del peso mexicano. ETF de Bitcoin ya cotiza en 12 bolsas internacionales. 7 países y 5 regiones autónomas cuentan con fondos cotizados en la bolsa. Bolsa de Hong Kong, me faltó decir. Xochitl Gálvez dice, profesionalización del gremio magisterial de los maestros y un mejor salario es lo que necesitan. Sheinbaum dice, en Tepic se destrabará el nudo para realizar la ruta del ferrocarril. Ah, el ferrocarril ese que ya está corrupto, ¿no? Imaines dice, gira y campaña por el metro de la Ciudad de México. Un tipo que, en serio, lo que le conviene es retirarse, porque si pasa la historia como el payaso que es, con los tenis de color naranja fosforescente, eso va a pesar mucho. También para su hijo, que creo que se llama Mateo. No, Mateo era Ricardo Anaya, ¿no? El que decía que tenía su hijo Mateo. Afores pierden en abril plusvalía. No sé cómo se llama el hijo de Maines. Acumula en el primer trimestre. Dice, Afores pierden en abril plusvalía acumulada en el primer trimestre del año 2024. Resultaron afectadas por la baja cotización de los bonos de deuda. 31,840 millones de pesos suman las minusvalías, o sea, pérdidas en las Afores al cierre del cuarto mes. ¿Por qué no se atreven a decir que el hecho de que el presidente esté robándose el dinero de las Afores perjudicó la imagen de dicha institución? No son capaces de decirlo esto en el periódico, pero ese es el origen de que se esté perdiendo ese dinero, de que hayan perdido esas ganancias. 31,840 millones de pesos se perdieron porque pues ya se dieron cuenta que es muy fácil que el presidente meta mano y se quiera robar parte de las Afores. Eso destruye la confianza y el valor de cualquier activo en el mundo. Si es algo como que cualquiera se lo quita, pues eso no tiene futuro. Eso no tiene valor. Diario de Yucatán, maestros inconformes, comienza la CENTE un plantón y paro para exigir un mejor salario y escuelas dignas. Ellos quieren dinero. Persiste un freno judicial. La Corte rechaza propuesta contra unos fideicomisos. Proceso electoral con 2 riesgos. López Obrador y el crimen organizado son las principales amenazas de estas elecciones. La interferencia desde la presidencia y las amenazas de los grupos criminales son la principal amenaza a estas elecciones, según la organización Signos Vitales. Uno de los principales focos rojos es precisamente que tenemos una presencia del presidente de la República en claro desafío del marco jurídico electoral y sus instituciones, dijo Rosa María Cano, exdirectora jurídica del Instituto Nacional Electoral. Pues sí. Exigen un alto al fuego. Manifestantes pro-palestinos protestaron ayer en el centro de la Ciudad de México para exigir que se detenga el fuego, ¿no? Que se detenga el fuego contra Gaza. Y hasta que eso no se haga, dice que debe de haber un rompimiento de todas las relaciones diplomáticas entre México y el Estado de Israel. Acusan al Estado de Israel de cometer un genocidio que debe de detener. A romper relaciones con Israel, gritaban la consigna. Los niños en Gaza no son una amenaza. Fueron algunas de las consignas que gritaron contra el Estado de Israel. Y otra de las cosas que ha ido creciendo en el mundo y de las cuales yo estoy plenamente de acuerdo, es que Estados Unidos debe de dejar de enviar armas al Estado de Israel y debe de dejar de proporcionarle millones de dólares en misiles, en bombas y en aviones de combate. Israel tiene ya suficiente poder y es una economía lo suficientemente fuerte como para que se arregle con sus propios problemas. Si ellos quieren tener una masacre, tener una guerra contra países árabes, que lo hagan ellos. No tiene por qué Estados Unidos intervenir en su favor.
Intentan asesinar al primer ministro de Eslovaquia, destaca el repudio internacional, pues el fallido intento de matar a Robert Fico. Vamos con El Sol de México. Rocío Nale en entrevista dice: he tenido que aguantar a esa horda de machos. ¿A quién se refiere? La candidata de Morena, que cada vez es más acusada de recibir dinero de fuentes ilícitas y de tener muchas propiedades que superan los más de 100 millones de pesos, que tiene casas, incluso hasta tiene un departamento en Nueva York para su hija, y que no puede justificar todos esos gastos como secretaria de Energía porque no ganaba tanto como secretaria de Energía para tener todas esas propiedades, la mansión que tiene en El Dorado, Veracruz. Bueno, pues esa candidata que es zacatecana, pero que quiere gobernar Veracruz, la candidata de Morena a la gobernatura de Veracruz dice que está acostumbrada, pues así fue cuando llegó de 22 años al estado de Veracruz. O sea que siempre, no, siempre ha sido una persona no grata, no grata para los veracruzanos. El reto que yo he tenido en esta campaña como mujer ha sido fantástico, porque he tenido que aguantar y soportar a esa horda de machos con las peores mañas y cobardes, dice la candidata de Morena a la gobernatura de Veracruz. En entrevista para el Diario de Jalapa, la exsecretaria de Energía aseguró que ha vivido de violencia política de género brutal, pero que no se va a doblegar porque cuando llegó a Coatzacoalcos, Veracruz, a los 22 años de edad, solo había 8 mujeres en la especialidad de petroquímica en la que estudiaba. Sé cómo lidiar con esos machines, afirma. O sea, el hecho de que eres corrupta y que te decimos que eres corrupta no es un ataque de género. ¿Sí? Mejor explica de dónde salieron todas tus propiedades. Plantea vigilar Iztapalapa con drones. Karen Quiroga Anguiano, la candidata del Partido Acción Nacional a ser alcaldesa de Iztapalapa, dice que propone que sea vigilado el territorio con drones, además de las cámaras de videovigilancia. 18 millones de capitalinos se enfrentan precisamente a mucha inseguridad en Iztapalapa, donde gobernó Clara Brugada. La candidata, que compite por segunda vez al cargo, dice que combatirá la inseguridad con tecnología de punta. El asunto es el volado de un dron, porque hasta el narcotráfico usa drones para vigilar. Tiene mucho de razón. Se le puede seguir a los delincuentes muy fácil con un dron, se puede ubicar rápidamente su domicilio. Huitzilac sobrevive. El municipio morelense, colindante con la Ciudad de México y el Estado de México, las clases presenciales siguen suspendidas y algunos negocios continúan cerrados después de que varios ataques armados dejan como saldo 14 personas sin vida. Solo en la primera quincena de este mes hay ventas muy bajas y pues no, la gente tiene miedo, ¿no? Cuenta un poblador de nombre Gabriel, quien se dedica a vender comida junto al Palacio Municipal. La llegada de 200 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército se supone que son para brindar tranquilidad. Pero no hay tranquilidad en Huitzilac, Morelos, gobernado por Morena. Y hay cosas peores, ¿eh? Ayer estábamos hablando de cómo hay grupos criminales que están exigiendo 20,000 pesos a una primaria y 10,000 pesos por cada turno que tenga, porque de lo contrario van a asesinar a los niños. Por eso se suspendieron las clases. Y eso está ocurriendo en nuestro país. La vida feliz del ex Beatle Ringo Starr, el músico, revela que lo único que pide para interpretar una canción de otra persona es que la temática sea positiva y ofrecerá 2 shows en el Auditorio Nacional. Sí, sí al reconocimiento, no a la idolatría, dice Daniel Melero. El argentino acaba de estrenar Ultracromático, un disco en el que parece ubicarse en medio del camino entre el pop y el experimental. Vamos con la siguiente portada. La prensa. Mala educación. Tras megamarcha que desquició la zona del centro, profesores de la CENTE amagaron con realizar un paro y un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México. O sea, a lo mejor y esto es con plan con maña con López Obrador, porque si ellos hacen un plantón, en teoría evitarían que se realizara la marcha rosa. Estarían buscando sabotear la marcha rosa con un plantón. Trataron de tirar las vallas metálicas que resguardaban el Palacio Nacional. Oiga, es que sí es curioso, ¿no? Porque realmente
la corrupta CENTE no protestó en todo este tiempo contra el narcopresidente López Obrador, y ahora que se va a realizar la Gran Marcha Rosa, quieren tomar el Zócalo de la Ciudad de México para esto, para sabotear. Es un plan con maña, vean qué manipulador es López Obrador. Altas concentraciones de contaminantes y calor generaron condiciones peligrosas para la salud en la ciudad. Vecinos de El Capulín amenazaron con parar obras del tren interurbano si el gobierno federal no los atiende. Trabajo forzoso de migrantes genera ganancias por 37 mil millones de dólares, es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. 37 mil millones de dólares vienen de trabajos forzados. Karen Quiroga, candidata de Fuerza y Corazón por México a la alcaldía Iztapalapa, propone vigilar con drones. Abuchean a Chivas y América, quedaron a deber en el partido, dicen que fue un partido aburrido y sin emociones, sin corazón. Deja todo para el sábado en el Azteca. El periódico AM, denuncian presiones contra jueza. Una jueza ya ha denunciado, la juez Robledo, ya lo vimos, ¿no? Caen 45 días después los homicidas de Gisela Gaitán. Esta nota es bien importante. ¿Se acuerdan de la candidata a alcaldesa de Celaya, Guanajuato? Pues ya detuvieron a los asesinos. Vamos a ampliar esto. 45 días después, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato da la sorpresa de que detiene al menos a 5 de los asesinos de Gisela Gaitán. Perdón, 7 de los presuntos responsables. Entre los asesinos estarían 2 menores de edad. El comando que asesinó a la candidata de Morena en Celaya, Guanajuato, el pasado 1 de abril, en San Miguel Octopan, Celaya. Esta nota es muy importante porque ellos probablemente confiesen que fueron del mismo partido Morena que organizaron el ataque contra Gisela Gaitán Gutiérrez. 7 responsables, los detenidos son integrantes de la organización criminal conocida como el Cártel de Santa Rosa de Lima, también están involucrados en otros hechos delictivos en la zona de Laja Bajío, aseguró la Fiscalía de Guanajuato. Se trata de Néstor Rafael N., alias El Valencia, o el NES, quien a decir de las autoridades ministeriales era el líder de la célula criminal. Además se detuvo también a José Manuel N., alias El Melo, también a Miguel Ángel N., Verónica N. y Jorge Isaac N., 2 menores de edad, que obviamente por ser menores de edad se omite su nombre. A los detenidos se les aseguraron motocicletas y un vehículo en el que estuvo involucrado en el homicidio ocurrido contra Gaitán. Al día siguiente del crimen, las autoridades informaron que habían hallado una de las motocicletas empleadas, la cual mostraba restos de sangre de la víctima, como se podía ver en las fotografías que consignó el periódico AM. Y bueno, ya el periódico AM incluso presenta algunas fotografías de los agresores. Ahora se tendrá que explicar por qué atentaron contra la vida de la candidata de Morena. No hablan del móvil, ¿sí? Entrevistados dice que no hablan del móvil. En entrevista para el periódico AM del 5 de abril, el gobernador del estado Diego Sinue Vallejo sostuvo que el crimen de Gisela Gaitán había líneas de investigación que apuntaban a que los mismos miembros de Morena Guanajuato la habrían querido asesinar por diferencias con la candidata. Sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna línea de investigación. Obviamente está la mano del crimen organizado en este asesinato, pero hay que ver quién es el interesado en que perdiera la vida la candidata, aseguró. Pues sí, es que ahora hay que saber por qué lo hicieron los del Cártel de Santa Rosa de Lima si era una orden del mismo Morena. Vamos con el periódico El Informador, diario independiente. Ganan más intendentes que maestros. Ante los incumplimientos con el magisterio en México,
Ya saben que Andrés Manuel López Obrador no les cumplió lo que les había propuesto. Bueno, pues ahora anuncia un alza salarial del 10%, pero los maestros ya dijeron que eso no es suficiente. El personal de apoyo, que incluye a los intendentes, me refiero a personas que limpian, pues ganan mucho más dinero que los maestros. ¿Cómo pudo pasar eso? En la nómina federal que se publica en el portal de transparencia de la Secretaría de Educación se aprecia que los profesores con nombramientos de enseñanza artística, de también normalista de educación física y adiestramiento o simplemente como enseñanzas, reciben un sueldo de entre 3,744 a casi 10,000 pesos mensuales en las secundarias técnicas, por lo que, pues bueno, se indica que, por ejemplo, una persona de intendencia gana hasta 16,000 pesos al mes. Entonces, parece como que en México el sistema educativo está hecho para humillar a los que se dedican a dar clases, a los que se dedican a ser docentes, a los que se dedican a educar. ¿Por qué tan poquito dinero? ¿Y por qué el intendente gana más? No estoy diciendo que le quiten ese dinero al intendente, porque seguramente los mismos intendentes tendrán dificultades con esa suma de dinero al enfrentarse a un México donde los precios cada vez son más caros. Pues López Obrador había prometido hace un año, en el marco del Día del Maestro, que ningún profesor ganaría menos de 16,000 pesos mensuales, aunque no es suficiente. Se incumplió con su promesa, pero ayer dijo que va a aumentar el salario en un 10%. El instituto, bueno, el INEGI dice que en el país se contabilizan más de 2 millones de maestros de educación básica, que es primaria y secundaria, y de esa cantidad 131,000 pertenecen a Jalisco. El instituto reporta que en México la mayoría de los maestros perciben de 1 a 2 salarios mínimos. Esto equivale entre 7,000 y 14,000 pesos. Y bueno, en redes sociales se ha exhibido lo difícil que algunas veces es ser maestro, porque ahora los maestros pueden recibir amenazas de los padres de familia, pero también de los alumnos, que ya desde muy pequeños están ligados también a grupos criminales. La clase media también podría definir la elección en Guadalajara. En una rueda de prensa, Guillermo Velasco y Rodrigo Sola, autores del libro La rebelión de la clase media, ojo porque esto sí es muy importante, la clase media sostiene el país. ¿Y quién ataca tantísimo a la clase media? López Obrador. De hecho, descubrimos que muchas personas que económicamente no figuran como clase media se consideran clase media. Presentaron los resultados de la encuesta realizada por Poligrama para conocer la intención de voto de los tapatíos. Un factor importante de la activación del voto útil en Guadalajara es precisamente el rechazo a Morena, por los muchos insultos que dice López Obrador, que la clase media, que porque estudia, que porque tiene carrera, que porque quieren ir al extranjero, que porque quieren tener vacaciones, que porque quieren tener más de un par de zapatos, que quieren tener tenis, que quieren tener ropa, que quieren vivir mejor, que quieren tener un coche, todo eso que dice el presidente que es del diablo, que la gente no debe de tener más que una muda de ropa, unos zapatos viejos, y que deben de vivir en un agujero y que deben de comer solamente frijoles, porque dice que así tiene que ser, que para qué más, y que la clase media es mezquina porque siempre ambiciona más. Me quedé sin palabras, porque uno se queda sin palabras cuando escucha pues esa clase de pensamientos. O sea, el presidente es lento al momento de hablar, pero cuando se expresa con odio, dice muchísimas cosas. Es un reflejo de su mente perturbada, llena de muchos complejos que le hacen mucho daño a México. Según la encuesta, Verónica Delgadillo lleva la delantera por arriba de Chema Martínez de Morena y de Diana González del partido Acción Nacional. Velasco explicó que la clase media será parte fundamental de esta elección. Es un nicho de votantes activo que pesa económicamente y políticamente, y no depende de los programas sociales.
al no depender de los programas sociales, es una clase, la clase media, la que le dice, pues a mí no me interesa lo que me puedas dar, López Obrador. Yo gano más por otro medio, no te necesito. Es un sector más libre y crítico, ¿cierto? La independencia económica te permite ser más crítico. Fue clave para el triunfo de López Obrador en 2018, pero hay una gran decepción con relación a todo lo que ha hecho. Los insultos, o sea, los insultos que lanza contra la clase media no se van a quedar ahí. Vamos a escuchar, por ejemplo, parte de esos insultos. Miren, el coraje del presidente, estaba buscando, ¿no? No encontré como tal el audio, pero el coraje del presidente es contra muchas cosas. Es primera contra las personas que tienen carrera universitaria. Él tiene carrera universitaria, pero odia profundamente a los que estudian en la UNAM y en cualquier universidad privada mucho más. Odia a la Ciudad de México porque dice que ya no es una ciudad progresista, que ya no quieren a su morena. Y también tiene mucho odio y resentimiento contra la clase En media la conferencia trabajadora. del presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra tres de sus personajes favoritos, digamos. Tocó tres de sus temas del momento. El primero, su concepción de la clase media, a la que definió así. Hay que estigmatizar la corrupción, porque esa ambición enfermiza por lo material lleva a cometer horrores. ¿Vamos a seguir así, poniendo por delante el dinero? No, vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo. Fíjese cómo es de desgraciado que él dice que no le gusta el dinero, pero él se ha gastado más de 182.68 mil millones de dólares. Dígame usted si este fue un gobierno austero. Es un ratero. Con sentimientos, con amor al prójimo, no una clase media egoísta, clasista, racista. A veces son peores que los que tienen más dinero, aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya, de la noche a la mañana, son racistas. Uno, clase media. Segundo tema, los organismos electorales. Así también odia la transparencia, la rendición de cuentas, dice que eso no sirve para nada, o sea que nosotros debemos de estar en la ignorancia y creerle ciegamente todo lo que él diga, porque todo lo que él diga tiene que ser siempre creído como verdadero porque es de su opinión y él no se puede equivocar nunca jamás en la vida. O sea, verdaderamente es un sujeto que si no fuera presidente y fuera una caricatura sería muy gracioso. Ya que te pasa en la vida real, ya te encuentras con una persona que es el vivo retrato del Chavo del Ocho o de Cantinflas, ya no te agrada. Bueno, Sedena otorgó contrato, esto ya lo vimos, ¿verdad? Noelia Bernal, madre de familia, denuncia que su hija habría sido revisada en sus partes íntimas inadecuadamente por un médico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora. Exige que se le investigue. Hayan polvo blanco, ustedes saben qué sustancia, en la sede de la policía del Capitolio en Estados Unidos. Una pequeña bolsa de polvo blanco fue encontrada en un casillero, un piso abajo de la oficina oval, o sea, la oficina del presidente de los Estados Unidos. Ahí también tienen, ahí también estaría el problema de esas adicciones. Bueno, pues ya prácticamente para cerrar el programa, pues sigue en tendencia que fue privado de la vida un policía en Tijuana, el jefe de la policía. Con este ya van 7 policías asesinados en esta semana en Tijuana, gobernado por Morena. Sigue sin esclarecerse el asesinato del empresario Carlos Narváez Romero, que forma parte del Grupo Tabasco, esto en la colonia Náhuac, Polanco, Miguel Hidalgo. Es un socio de López Obrador que fue asesinado a tiros cuando se desplazaba en un scooter. Asesinan a un repartidor de comida por aplicación, esto en Ciudad Juárez. Estamos buscando, buscando algo que destacar.
Pues sí, que fue privado otro policía en Tijuana. Fue privado de la vida una limpiaparabrisas, una mujer que se dedicaba a limpiar parabrisas en Postal de Acapulco. Una limpiaparabrisas fue privada de la vida en la colonia Postal, en la periferia del puerto de Acapulco. Violencia sigue reinando en esos lugares. Privan de la vida a un hombre y a una menor de edad dentro de una casa en Suazua, Nuevo León. Un hombre y un adolescente fueron privados de la vida a balazos al interior de la colonia Valle de Santa Elena, sector de San Roberto. Privan de la vida a balazos en vivo y en redes sociales a un famoso tiktokero. El joven conocido como Nesaku se encontraba haciendo un directo para sus fans cuando fue atacado. Fue privado de la vida Santo C., gobernador tradicional indígena, esto en Los Mochis, Sinaloa. Una persona fue encontrada sin vida de un disparo durante el miércoles en la mañana en las inmediaciones de la comunidad. Después se confirmó que era Santo C., gobernador indígena. Privan de la vida a 2 personas en Irapuato, Guanajuato, en la puerta precisamente de su vivienda que había quedado abierta, pero al tocar nadie respondió, por lo cual entraron y encontraron los cuerpos sin vida. Privan de la vida a motociclista en la Cerrada de Oriente, esto en Ciudad Juárez, entre las calles Provincia Felipe y Provincia Bilbao. Privan de la vida a un hombre en la colonia Bellavista en Guadalupe. La madrugada del jueves fue asesinado un hombre a balazos, 2 más resultaron lesionados y otro más al ser blanco de un ataque directo. Privan de la vida a un hombre sobre la carretera México 15 en Mocorito, Culiacán, Sinaloa. Varios balazos en diferentes partes del cuerpo encontraron a un hombre sin vida sobre la carretera México 15 a la altura de un rancho conocido, esto lo reporta Café Negro Portal. Privan de la vida a balazos a 2 hombres en Coacalco, Estado de México. Al parecer las víctimas era un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la otra víctima sería a parecer un familiar. Vamos a revisar más la nota. Privan de la vida a balazos a 2 mujeres y a un taxista en Magallanes y Boulevard Vicente Guerrero, esto en Acapulco. Sigue la violencia en Guerrero, gobernado por Morena. Privan de la vida a encargado de gimnasio y resultó herido también otro hombre en Celaya, Guanajuato. Un hombre fue privado de varios disparos de bala, de varios disparos de arma de fuego, y otro resultó herido durante la noche del miércoles en la colonia Bosque de Celaya. Privan de la vida a un menor de 17 años de edad en el área de San Marcos, esto en San Diego, California. Bueno, esto ya fue en otro territorio. Bien, vamos a profundizar en la de Coacalco, porque es más cercana. Privaron de la vida a 2 hombres en Coacalco, Estado de México. Al parecer una de las víctimas sería Ministerio Público. 2 personas fueron privadas de la vida alrededor de las 22 horas del pasado miércoles cuando las víctimas, ambos hermanos, y cuyas identidades no son reveladas aún, se encontraban entre las calles Orquídea y Moras en la colonia San Francisco, a donde arribó un vehículo del cual descendieron un par de sujetos que sin mediar palabra les dispararon en 40 ocasiones, lo cual pues obviamente ocasionó que perdieran la vida rápidamente. El ataque, bueno, pues ya es investigado por las autoridades, hasta el momento no hay detenidos. Asesinan a balazos a 2 mujeres y a un taxista en Magallanes en Boulevard Vicente Guerrero. Pues esto, como le he comentado, ocurre en Guerrero. La ola de violencia en Acapulco continúa. Las autoridades dicen investigar, pero tampoco hay detenidos hasta el momento. Bueno, pues entonces lo único que nos restaría serían las notas de asaltos y con eso terminamos con la emisión, que casi siempre tiene una duración de 1 hora 20 minutos. Roban en promedio en México 169 coches diariamente. Las marcas que principalmente roban son de Nissan. Esto lo señala el portal de noticias Aristegui Noticias.
Roban 500,000 pesos de mariscos, o sea, de producto, en Yaquis de Obregón, en la Zarco. Esto lo está reportando el periódico El Heraldo de Chihuahua. En Ciudad Juárez ni siquiera el kinder se escapa de ser asaltado. Asaltaron un kinder en la colonia Morelos, pero hay un detenido. Fue robado material radioactivo utilizado en la medicina nuclear, pero esto en otro país, en Argentina. Se roban 700 vehículos pesados en el estado de Veracruz en el último año 2023. Roban 25 millones de dólares en criptomonedas en 12 segundos. Dos hermanos que estudiaban en el MIT fueron detenidos y acusados de realizar un robo sin igual. Robaron monedas virtuales con valor de 25 millones de dólares, por lo cual ya han sido detenidos. A punta de pistola, ladrones roban 190,000 pesos a un hombre en Tonalá. Tonalá es Jalisco, ¿no? Bueno, esto es importante. El año pasado, 2023, se robaron 700 vehículos de carga, grupos criminales que ahora controlan pues las principales carreteras de México. Con 700 robos de vehículos pesados como trailers, Veracruz se ubica en el tercer lugar de la incidencia delictiva, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. De acuerdo con la estadística, el robo de vehículos de carga pesada se incrementó en 4.7% en el año 2020. Bueno, estaba en 4.7% y se incrementó al 9.2% en 2023. El reporte indica que los asaltos ocurren durante la noche cuando circulan por las carreteras y autopistas. El 73% de los robos son con violencia y algunas veces secuestran a los conductores. Un seguro de vehículo es una inversión fundamental para tener tranquilidad financiera a las familias mexicanas. Sin embargo, ante el incremento de robos, esto puede perjudicar a las aseguradoras y tener pues mecanismos más estrictos para no conceder pues el pago del seguro. Dice que es un fenómeno que genera un grave impacto en la población, ya que los vehículos robados son utilizados para cometer otro tipo de delitos. Por ejemplo, asaltos a transeúntes, asalto a casa-habitación, robo de mercancías, entre otras cosas, denunció Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS. La AMIS, repito, es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En el último informe de la AMIS asegura que en 24 meses el robo de equipo pesado aumentó en un 40.7%, pasando de 6.695 casos a 9.421 robo de unidades. Además, señala que el índice de recuperación del equipo ha bajado, ya no siempre se encuentra. Bajó al 60%, del 60% se recuperaba, ahora solamente se recupera el 57%. Según la AMIS, pues los lugares con mayor índice de robo, en primer lugar se encuentra el Estado de México, seguido de Puebla, de Veracruz, Guanajuato y Jalisco, de los cuales los tres primeros gobierna Morena, Guanajuato gobierna el PAN y Jalisco Movimiento Naranja. Bueno, pues entonces vamos a cerrar ya esta transmisión. Creo que no hay nada más importante ya de todo lo que he dicho en esta emisión, con 1 hora 18 minutos de transmisión. Vamos con... sí, había una nota importante. El Papa Francisco emitió un documento en el cual está señalando que los transexuales deberían de integrarse a las familias comunes. Pues esta resolución ha sido muy cuestionada porque pareciera que está diciendo que se integren sin cuestionar precisamente un estilo de vida destructivo que es la transexualidad. Ha sido muy cuestionado el documento, además de que el Papa Francisco estaría avalando las opiniones heréticas de una monja. Vamos con esa nota para cerrar. Cuando el Papa Francisco firmó una carta pastoral que se llama Dignitas Infinita, que se traduce como infinita dignidad,
refiriéndose al género humano como poseedor de una dignidad infinita, dada la redención que del género humano hace Cristo, dice en esa carta que firma Francisco que la ideología de género hace a todos iguales sin respeto a la historia personal y que comprende la preocupación de Dignas Infinita y que las personas transgénero que anulan la diferencia de los sexos creada por Dios, si bien deben ser tratadas con caridad, no pueden ser integradas a la sociedad sin más averiguaciones. Pero lo que hoy dice es que, literalmente, lo cito, las personas transgénero deben ser aceptadas e integradas a la sociedad. O sea, hace unas semanas, cuando salió la encíclica Dignitas Infinita, negó que a los transexuales, hombres o mujeres, haya que integrarlos a las familias naturales, a las familias formadas por papá, mamá e hijos, a la sociedad en general. Lo negó, diciendo que pues eso no era correcto, que eso no era de acuerdo a la ley natural ni de acuerdo con las enseñanzas tradicionales de la iglesia. Yo no sé, como decimos en México, qué mosco le picó, pero ahora dice literalmente que las personas transgénero deben ser aceptadas e integradas en la sociedad. ¿Por qué sale con eso? La verdad no lo sé. No puedo juzgar su fuero interno, pero sí puedo juzgar sus palabras y manifestar mi absoluto desacuerdo con esta afirmación, con este aserto. Porque todos los ideólogos de la ideología de género pretenden crear una sociedad sin diferencias sexuales, cosa que fue criticada en la encíclica Dignitas Infinita. ¿Cómo es que ahora el mismo Papa que afirma esto, afirma ahora lo contrario, negando lo que ya dijo hace unas semanas? Sobre todo de cara a esta señora o señor, porque nada más está el apellido, pero no viene el nombre en el documento, Gramick, 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 que pretende crear una sociedad sin diferencias sexuales y que por lo tanto está incurriendo en argumentos blasfemos y transgénero. Miren, en conclusión, lo que ocurre es que pues el Papa Francisco, nuevamente con sus declaraciones que son a veces confusas o ambiguas, estaré diciendo que pues las familias católicas tendrían que aceptar convivir o incluso involucrarse con personas transexuales. Lo que no comprenden muchas personas es que pues una persona que ve el mundo desde la transexualidad es un militante político, es un agente político que, con independencia de que lo manifieste o no, milita un modelo antinatural, milita en una especie de causa política que es por abolir la familia y la cristiandad, porque saben perfectamente que la cristiandad nunca va a aceptar la transexualidad. Entonces estos son como agentes, me atrevo a decir incluso, pues agentes ideológicos, incluso hasta extremistas, que están siempre, o sea, las 24 horas del día su mente está trabajando en cómo corromper a los demás para hacerles caer en su mismo juego transexual. Entonces, eso que propone el Papa Francisco de aceptar a estas personas es muy peligroso. Es lo mismo como decir que abraces a un delincuente, como lo que dice López Obrador, ¿no? Que abraces a los delincuentes, que les quieras dar premios, que en vez de castigarlos les quieras dar becas a las personas que hacen algo indebido. Entonces, no es correcto, o sea, lo que está planteando el Papa Francisco. Sobre la monja que menciona, Gramick,
Bueno, Gramick se le llama, su nombre completo es Janine Gramick. Ella nació en Filadelfia, Estados Unidos, en el año de 1942. Se considera una monja, activista, matemática. Dice ella que milita por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y que busca reforzar su situación por ser cofundadora del Ministerio de los Nuevos Caminos. ¿Cuáles son los nuevos caminos? La ideología de género. Es una mujer, dicen que de origen polaco, no tengo aquí una fotografía como de ella como tal, pero es absurdo, ¿no? O sea, es absurdo que una monja milite por lo que dice perfectamente la Sagrada Escritura, que es contra natura. La monja sostiene la tesis de que hay personas que nacieron en el cuerpo equivocado, o sea, personas que tienen alma y mente de mujer, pero que están en el cuerpo de un hombre y que esas personas solamente se van a sentir bien y que Dios las va a premiar cuando cambien de sexo, lo cual es un absurdo porque pues Dios, que es justo, no cometería jamás la injusticia de meter el alma, la mente de una persona de otro sexo en el cuerpo equivocado. Sería entonces un Dios imperfecto o un Dios perverso el que haría eso, y todo lo que dice esta señora, la monja Gramick, que no es monja, pues es una evidente locura. Pero es una activista que se ve que tiene mucho poder, mucho dinero, por parte de quienes quieren, de quienes aspiran a destruir la iglesia. El documento, bueno, ella tuvo, por ejemplo, un documental titulado In Good Conscience, la buena conciencia o en buena conciencia, de la hermana Janine Gramick. Un documental hecho por Bárbara Rick que detalla la década de ministerio de Gramick entre los gays y las controversias con el Vaticano. La película narra su historia real, quien desafía el edicto de la Santa Sede en el sentido de que debió cerrar su ministerio compasivo con los católicos homosexuales y lesbianas, mejor dicho, tolerante y solapador o alcahuete, y se silencia a sí misma permanentemente sobre el tema de la homosexualidad. Su batalla llega hasta Roma, donde intenta una audiencia con el cardenal Joseph Ratzinger, después conocido como el Papa Benedicto XVI. Controversias. Durante un tiempo se hizo amiga de un homosexual y comenzó a ofrecer atención pastoral a esas personas. Organizó servicios para personas de esa orientación. Que estas personas decían haber abandonado la Iglesia Católica porque amaban más su homosexualidad que su fe. Amaban más la homosexualidad que a Cristo. Y entonces es cuando yo digo que el término ese de preferencia sexual tiene mucho de sentido, porque estas personas son así porque quieren ser así, porque lo están prefiriendo. Sobre el documento que cita el doctor Abascal, que se titula Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe Dignitas Infinitas sobre la Dignidad Humana, del 8 de abril de este año 2024, en efecto, en el punto número 56, un documento que tiene obviamente más coherencia con la doctrina católica, dice lo siguiente: al mismo tiempo, la Iglesia destaca los decisivos elementos críticos presentes en la teoría de género. A este respecto, el Papa Francisco recordó: el camino hacia la paz exige el respeto de los derechos humanos según la sencilla pero clara formulación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario hemos celebrado recientemente. Se trata de principios racionalmente evidentes y comúnmente aceptados. Desgraciadamente, los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos, y yo le agregaría falsos derechos, no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables, ha dado lugar a las colonizaciones ideológicas, entre las que se ocupa en un primer lugar central la teoría de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias de su pretensión de igualar a todos. Y es un poco contradictorio, ¿no? Porque dice que todos son iguales, hombres y mujeres, pero después establece que existen cientos de géneros. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Existen los géneros o todos somos iguales? Luego establecen una forma parcial de resolver legalmente, que es la perspectiva de género. Entonces no somos tan iguales. ¿Somos iguales o no somos iguales? ¿Por qué dicen que van a anular las diferencias de sexos cuando establecen toda una categorización
de géneros. 59. En este sentido, el respeto del propio cuerpo, que eso no lo comprenden los transexuales, porque se amputan partes sanas del cuerpo o tratan de aparentar un sexo que no tienen, y del que otros es esencial ante la proliferación de la reivindicación de nuevos derechos, avanza en la teoría de género. Esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Pues sí, dicen que la familia no es importante, lo importante sería el género. Por tanto, resulta inaceptable que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, no sé cuándo podrían ser comprensibles, supongo que se refiere a que las personas piensan que de esa forma van a tener una vida feliz, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, o sea, el gender, el género, se pueden distinguir pero no separar. Por lo tanto, debe de rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la evidente diferencia sexual entre hombres y mujeres, y no podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias. Claro, porque yo no elegí nacer. Nadie eligió nacer ni existir. Donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar. Solo cuando cada persona humana puede reconocer y aceptar esta diferencia es recíproca y es capaz de descubrirse plenamente a sí misma, su dignidad y su identidad. O sea, no va a haber dignidad en una persona que rechace su propio cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? En eso explica que, bueno, sí, el trato digno humano, pero ¿cómo vas a tratar dignamente a una persona que no se da el trato digno a sí mismo? Por tanto, en el numeral 60 habla precisamente del cambio de sexo. La dignidad del cuerpo no puede considerarse de ninguna manera inferior a la persona como tal. El Catecismo de la Iglesia Católica nos invita expresamente a reconocer que el cuerpo del hombre participa en la dignidad de la imagen de Dios. Tal verdad merece ser recordada especialmente cuando se trata de los mal llamados cambios de sexo. Yo digo mal llamados. En efecto, el ser humano está inseparablemente compuesto de cuerpo y alma, y el cuerpo es el lugar vivo donde se despliega y manifiesta la interioridad del alma, incluso a través de la red de relaciones humanas constituyendo el ser de la persona, alma y cuerpo, que participan así en esa dignidad que caracteriza a todo ser humano. En este sentido, hay que recordar que el cuerpo humano participa de la dignidad de la persona, ya que está dotado de significados personales, especialmente en su condición sexual. El cuerpo tiene que tener mucha dignidad, por eso es que no se puede utilizar de una forma grosera, indebida. Bueno, incluso los restos. ¿Por qué existen los cementerios? ¿Por qué se construyen tumbas con significados, con lápida, con nombre, lugares así? Pues precisamente porque merecen respeto. El cuerpo humano merece mucho respeto. Es en el cuerpo, de hecho, donde cada persona se reconoce, generada por los demás. A ver, yo ahorita me surgió una idea. La Biblia dice que nosotros debemos de ser templo o morada del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que alguien que ha destruido su cuerpo con transexualidad puede ser morada del Espíritu Santo? Evidentemente ya no. Es el cuerpo, de hecho, donde cada persona se reconoce, generada por los demás, y es a través del cuerpo que el varón y la mujer pueden establecer una relación de amor capaz de generar a otras personas, es decir, procrear. Sobre la necesidad de respetar el orden natural de la persona humana, el Papa Francisco enseña que lo creado nos precede y debe de ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa, ante todo, aceptarla, respetarla como ha sido creada. ¿Por qué? O sea, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no nos podemos quitar la vida porque nosotros no elegimos nacer ni vivir. Eso no está elección de nosotros, fue un don que se nos dio. No nos corresponde ponerle fin.
Así tampoco nos corresponde pues atentar contra el cuerpo que se nos dio. De ahí que toda operación de cambio de sexo por regla general corre el riesgo de atentar contra la dignidad única de la persona que ha recibido desde el momento de la concepción. Esto no se... desde el momento de la concepción, porque también el aborto atenta contra la dignidad humana. Esto no significa que se excluya la posibilidad de que una persona afectada por anomalías genitales, que ya son evidentes al nacer, o antes de nacer, o que se desarrollan posteriormente, puedan optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías. Pero claro, ese es el caso de un accidente, no es la norma. Y este caso, la operación no constituiría un cambio de sexo en el sentido que aquí se entiende, que es una persona que tiene un cuerpo normal, que es una persona que tiene un cuerpo sano y que de todas formas tiene la obsesión de que el cuerpo está mal. Que está mal porque no quiere ser o no se identifica con el sexo que tiene. Este documento de Dignitas Infinita, del cual yo no tenía conocimiento hasta que escuché al doctor Abascal, pues es un documento muy, muy extenso que sería bueno revisar. Aquí me estoy enterando que el Vaticano tiene un boletín y lo vamos a tomar en cuenta para tener aquí, por ejemplo, señalamos el año y el mes en curso y nos va a decir que se ha emitido, por ejemplo, en mayo. Audiencias, audiencia general, documentos, calendario de celebraciones. Y aquí nos va a aparecer cuando haya un documento de estas características para estar al pendiente. Esto, no sé si se los hayan dicho en la iglesia, pero debería de ser un hábito estar revisando constantemente los boletines de la iglesia y qué movimiento está dándose, porque en la iglesia se desarrollan o se debaten muchos aspectos de la vida, muchos aspectos filosóficos, muchas posturas que pueden disipar fácilmente dudas que surgen en nuestra vida diaria. Y si no se solucionan esas dudas por medio de la iglesia, imagínense qué es lo que pueden estar expuestas las personas, pues a creer en cosas tan absurdas como el culto a la muerte, o en opiniones de brujos, curanderos, o de las peores personas, ¿no? De las personas que no están calificadas para dar un consejo o una opinión. Aquí se encuentra con dificultades de comunicación, pero ya en una... Digo dificultades de comunicación porque esto no llega tan lejos, ¿no? Es más como del ámbito de personas muy intelectuales que se dedican a analizar los textos de la iglesia, pero sería bueno que las personas se tomaran el tiempo de leer un documento como Dignitas Infinita. Bueno, pues con esto es con lo que voy a cerrar el día de hoy esta emisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pues bien, gracias a Dios, gracias a ustedes que me permiten llegar hasta ustedes. Hasta la próxima, si Dios lo quiere, una próxima emisión pronto. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.